Y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo sí sabía que dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Todas las voces que necesite escuchar están en un programa. Están en un programa. A partir de ahora, noticias, info, data, actualidad y todo lo que usted necesita saber. Esto es La Voz Federal, la voz del interior de la República Argentina. Bienvenidos. Contaba un día de suerte cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras. Muy buenas tardes Salta, muy buenas tardes Tucumán, muy buenas tardes país. Estamos acá en un programa más de La Voz Federal, transmitiendo como siempre lo hacemos semana tras semana desde la provincia de Salta, desde la provincia de el actual gobernador Gustavo Sáenz, de la actual nueva gestión, y también desde la provincia más alta de la República Argentina, acá del norte argentino. Como siempre, semana tras semana, por lo menos por ahora, el que les habla es el doctor Aguilera. Va a estar evaluando, o vamos a estar evaluando con nuestro periodista en la capital federal, todo este fenómeno de la pandemia del coronavirus. La verdad que es un tema que por lo menos a mí me tiene un poco cansado, pero no queda otra, porque es eso lo que la opinión pública nos pide que hablemos, ¿no es cierto? Eso es lo que está pasando en nuestro país, eso es lo que algunos nos quieren hacer creer como el último día de nuestra vida, ¿no? La verdad es que veía un poco los medios de la mal llamados medios nacionales, pero digámosle los medios de TN y Nación y América, que venden un país que se está terminando, o venden, yo llamaría, una especie de apocalipsis de la sociedad, de los seres humanos, de nosotros, de esto. Un apocalipsis que la verdad que yo no lo veo. No lo veo porque no veo que nos estemos a puntos de morir. No veo que estemos pasando una pandemia similar a lo que está viviendo España o Italia. No lo veo. Veo que estamos lejos de eso. Así también lo decía en las redes sociales, ya que no me dejan trabajar por el decreto de Alberto Fernández de dudosa constitucionalidad. Ya ha salido en Revista Jurídica un artículo mío, pero no venimos acá a chicanearlo a Alberto Fernández porque ahora no es el momento. Pero sí venimos a hablar de lo que he querido llamar el día de hoy, el editorial de hoy, la pandemia de la fe. Así lo he llamado, lo he titulado, porque hace unas semanas también salía un artículo en Revista Jurídica reclamando la presencia del Papa, una mayor presencia, un mayor compromiso de la Iglesia Católica, que es la iglesia que tiene más fieles en el mundo. Pero ¿por qué lo hacía yo esto como una cuestión de necesidad de vida? Lo decía yo en mis medios, porque considero que la figura del Papa, ahora que es argentino, pero es una casualidad ahora que sea argentino, genera una creencia en una solución a esto que el mundo lo vende como un cataclismo, como lo vende como, vuelvo a decir, el fin de nuestra humanidad. Y muchos medios difunden la obsesión por este tema, yo lo llamaría fobia o una cuestión de, una cuestión de tenerle un temor
todos los días, o vivir con un temor, o salir de tu casa, o quedarte encerrado con temor. La verdad es que no considero que la solución de este problema que hoy por hoy tiene la humanidad, de esta epidemia, si se quiere, llamada coronavirus, esté en generar un temor social a gran escala. Sí considero, que por eso lo reclamaba en mis medios, que hay que crear una catarata, una ola de fe. Es importante que la gente crea en algo. Algunos, como somos los católicos, creemos en Dios, en Jesús, en la Virgen María. Y los que son judíos creerán en Jehová o creerán en el Dios que sea en otra religión. Considero que la humanidad necesita de una, no me gusta llamarlo pandemia de fe, sino una catarata de fe. Y hace muy poco, hoy casualmente veía un evento especial para todo el mundo, con la presencia del Papa, con presencia de las figuras o elementos, digamos, representativos de la Iglesia Católica para fomentar la fe en los que creen en la Iglesia Católica. Siempre he dicho que para mí no me interesa en qué religión creas, me da lo mismo. Me da lo mismo, tanto si sean clientes míos, si sean afines a mi discurso político, a mi pensamiento político, o sean afines a mis medios, no lo sé, no me interesa. Lo importante es creer en algo, siempre hay que creer en algo. La humanidad siempre creyó en algo. Y yo creo que, así como los médicos hoy están cumpliendo un rol muy importante en esta guerra bacteriológica que nos toca tener, es importante que no caigamos en la fobia, en la persecución o en el temor social. Hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo. Y sobre todo, también lo decía en las redes sociales, es importante que la gente que hoy nos gobierna en la Argentina, lamentablemente también son otro extremo de pensamiento. Venimos del extremo del capitalismo salvaje, representado por Macri, Duhovne, Marcos Peña y mucha gente que lo acompañó, al otro extremo del modelo nacional y popular comunista. Y eso me preocupa, y lo decía yo en las redes sociales, porque lamentablemente este país continuamente pasa de los dos extremos de gobierno. Y lamentablemente estos que nos gobiernan, que dicen ser peronistas, aunque la mayoría son camporistas o kirchneristas, pero lo decía yo y le dedicaba esta semana un artículo a un viejo amigo peronista, que es importante que en este 2020, siglo XXI, el peronismo entienda el valor de las empresas, el valor de la actividad privada, y que también entienda que no todos viven de un sueldo de la administración pública. No todos esperan a fin de mes un sueldo de la administración pública o a principio de mes. No todos. Y yo considero que es importante, por lo menos para mí, defender el valor de las empresas, del sector privado, del profesional independiente, tanto médico, abogado, arquitectos, contadores. Porque es eso, por lo menos para mí, lo que le va a dar el futuro al crecimiento de este país, el sector privado. Por eso es en esencia lo que yo comparto con Milei, con Esper. Por eso también le di la orden a Gabriel Matera que lo consiga a Esper para que hable esta semana sobre la influencia de esta cuarentena en la economía.
Por eso considero que es importante que este país algún día entienda, como también lo dijo Esper, que si el camino más fácil es ser empleado de la administración pública, yo creo que la suerte de este país ya está echada, que es el fracaso. Y que tenemos que fomentar a los jóvenes y a los viejos empresarios que el camino es ese. El camino es salir de las escuelas técnicas, de las escuelas secundarias, de las universidades, creyendo en poder armar tu propia empresa. Y cuando yo hablo de empresa, digo también que un estudio jurídico, que un estudio contable, que un estudio de arquitecto también es una empresa, también es una pyme, un kiosco también es una empresa, también es una pyme, un tractor también es una empresa, una ferretería también es una empresa. Toda esa gente tiene que pagar alquileres, sueldo, y para poder hacerlo tiene que poder trabajar. ¿Por qué? Porque no está esperando el subsidio de 10.000 pesos que le quieren dar este gobierno. Que lamentablemente el peronismo, vuelvo a decir, en el siglo XXI, año 2020, todavía no entiende que el camino no es crear subsidio y subsidio y subsidio y subsidio por cada problema social que aparece. Problema con los aborígenes, subsidio. Problemas con los desocupados, subsidio. Problemas de la salud, subsidio. Problemas con las empresas, subsidio, todo es subsidio. Claro, porque en este país no te dejan trabajar, porque en este país creen, hasta cuando vos vas a pedir un trabajo, que el único currículum válido es haber trabajado en la administración pública, nacional, provincial o municipal. Es el único currículum que vale en este país. La verdad que cuesta hacerle entender a los peronistas viejos que la sociedad del año 2020 no es la misma que la sociedad de 1945 cuando llegó Perón, ni tampoco es la misma que 1970, ni tampoco es la misma que 1990 cuando gobernó Carlos Menem. Yo he sido uno de los pocos que muchos me critican por defender las cosas bien hechas en el año 90 en la gestión de Carlos Menem. Miren, sacarte de una hiperinflación no es para nada fácil. Y ese fue un logro de Carlos Menem y Domingo Cavallo. Gestionarte una moneda, un sueldo que tenga capacidad de compra, no es nada fácil. Y lo están viendo. Y eso se vivió en los 90. Dar unos servicios públicos de primera calidad no es nada fácil, y eso se generó en los 90. Entonces, la verdad que lo digo y lo reitero porque cada vez que crezco, algunos me decían que era de mi ignorancia de adolescente, no sé, ahora cada vez ya que casi 40 años, sigo defendiendo las cosas bien que se hicieron en los 90, se hicieron cosas mal, claro está, y no lo voy a negar. Nadie va a defender la corrupción de los 90 y nadie va a defender la corrupción de los kirchneristas y nadie va a defender a la corrupción de Macri, ni la de la Rúa, ni tampoco a la ineptitud de gobierno de Mauricio Macri, ni a la ineptitud de gobierno de Alfonsín. Porque cuando los discursos son bonitos, porque cuando suena lindo decir mentiras a la sociedad para que te voten o para conservarte en el poder, es importante que algunos entiendan que para mí ese no es el camino. Lo sigo sosteniendo, lo sigo pensando y lo sostendré, lo pensaré, lo diré, de que es para mí el camino. Le guste o quien no le guste, alguno opinará a favor, en contra. Eso siempre es lo que hay. El dar la cara siempre te va a generar amigos, enemigos, opinólogos, críticos y gente que te odie. La verdad que yo siempre lo he dicho porque hay muchos acá que me conocen en Salta o en Tucumán desde mi
juventudes, mi adolescencia, algunos, siempre mi vida fue esa, la crítica hacia mí. La verdad que he aprendido a vivir con eso. He aprendido a vivir a gente que me odia, gente que me quiere, y quizás más me odian que lo que me quieren, pero porque siempre uno parece que va a contramano de aquellos que nos gobiernan. Macri fue un error en la evolución de la democracia. Vuelvo a decir, fue un error en la gobernabilidad. ¿Pero por qué? Porque el capitán falló. A veces cuando te toca dirigir un equipo de fútbol, cuando el capitán, el director técnico o la dirección no está a la altura, las cosas fallan. Y eso es lo que también se vio en el gobierno de Macri. El capitán no estaba a la altura de las circunstancias, porque vuelvo a decirlo, ya lo decía yo, que para ser capitán tenés que entender lo que dirigís. Un tipo te puede decir que vayas para la izquierda, otro asesor te dice que vayas para la derecha, otro asesor te dice que, no sé, que hagas tal cosa y otro te dice que hagas otra. En esa batería de asesores que tiene un gobierno, el capitán es el que tiene que decidir, esta decisión se toma, esta sí, esta no, y para allá vamos. Eso es lo que hace un capitán, pero para que el capitán tome esas decisiones en un buque, tiene que conocer cómo manejar un buque, tiene que haberse formado en dirigir un buque, tiene que haber tenido una experiencia en dirigir un buque. Bueno, se pensará que Macri tenía experiencia porque ya venía de gobernar el gobierno de la ciudad. Evidentemente, gobernar la ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que gobernar la República Argentina. Bueno, volviendo a eso, en esencia lo que quería decirle como introducción de esta etapa que nos toca vivir, y considero importante que los medios, por eso también vamos a hacer un análisis, un acompañamiento de esto con nuestro periodista en la capital, pero no vamos a vivir en mis medios por lo menos una obsesión con el tema del coronavirus. Considero que hay que seguir para adelante, hay que ponerse en manos de la fe, sea de la religión que sea. La fe es creer en algo, creer por creer, ya lo decía yo, pero creer en algo. Sean católicos, judíos, protestantes, mormones, sea lo que sea, tienen que creer, tener fe. Aquellos sacerdotes que han cerrado la iglesia, la verdad que considero que es un error. Considero que se puede sacar los parlantes a la calle y sin que la gente ingrese pueden escuchar la misa en cada barrio. Porque escuchar la palabra de Dios, de Jehová o de cualquier representativo de la fe es importante, sobre todo en estos momentos. El uso de la tecnología, la verdad que lo felicito, me parece importante que la Iglesia Católica y las diferentes iglesias se pongan al día, se actualicen y empiecen a transmitir también sus misas por internet. Pero sepa que la mayoría de los fieles son personas adultas que no tienen la capacidad de manejar este tema de las nuevas tecnologías y no todos tienen un nieto, un sobrino, un hijo que esté todos los días al lado para ayudarlos. Por eso es importante que se saque el atril, se saque el micrófono, se saque el parlante a la vereda o al ingreso de la iglesia y continuar generando fe y no generando obsesión, persecución. Y el otro día le decía a una vecina del barrio de Mala Forma, de donde vivo, mira, por Dios, señora, apague TN, apague América, vea una novela, vea un poco de música y va a ver que la solución a esto no está en estar obsesionado con el tema del coronavirus. Gracias a Dios fue un virus que no se contagia con el aire. Hace falta un contacto de saliva o de mucosa. Bueno, mientras no estemos pegados, mientras no estemos juntos, mientras no estemos de la mano o no nos estemos incluso dando un beso,
no existe riesgo de contagio. Por lo tanto, demos gracias a Dios que por lo menos ahora nos tocó un virus que no se contagia con el aire. Entonces esto no tengo ninguna duda que se solucionará y tendremos que ver si la humanidad está a la altura de las circunstancias de prevenir a futuro problemas como este. Y guarda que lo tomaba como gracioso mi señora cuando yo le decía que la humanidad ha tenido la prueba de sufrir hoy por hoy una pandemia a nivel mundial. Y guarda con que en futuro venga una fuerza militar externa a atacar a la humanidad. Ahí vamos a ver si realmente estamos en condiciones, guarda, en condiciones militares a nivel mundial de luchar en conjunto por esto que es la humanidad. Ahora hablan del nuevo orden mundial. Guarda, el nuevo orden mundial se va a discutir algún día cuando venga una fuerza militar externa a discutir si realmente la humanidad está en condiciones de defenderse a sí misma en trabajo en equipo. Guarda con eso, suena medio loco para algunos, pero guarda. Hemos visto tantas cosas que parecían que solamente pasaban en las películas y lo estamos viviendo ahora. Bueno, lo dejo con una pausa musical y ya volvemos con nuestro periodista en la capital federal. Gracias por estar, ya volvemos. Qué felicidad que siento al quererte, que nadie evite que yo venga a verte. Te quiero más que a mi vida. Grito fuerte sin parar, grito fuerte. Qué felicidad que siento al quererte. Esta pasión durará para siempre. Me haces vibrar este sentimiento. Grito fuerte sin parar. Grito fuerte. Qué felicidad que siento al quererte, que nadie evite que yo venga a verte. Te quiero más que a mi vida. Grito fuerte sin parar, grito fuerte. Sufro nuestro amor, pero prefiero sufrir que no me Bueno amigos, volvemos con más de La Voz Federal, acá desde la provincia de Salta, por lo menos para mí como siempre le digo, es un gusto estar con ustedes y ya estamos en contacto con nuestro periodista en la capital federal, Gabriel Matera. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Todo tranquilo por acá. Todo tranquilo, a ver si ya está habilitada la cámara. Bueno, ahí lo están conociendo, ahora sí con cámara web, a nuestro periodista en la capital federal, a Gabriel Matera. Hola Gabriel. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Me tengo un saludo así, tengo otro saludo así para que me vean.
Un saludo con el codo, como está de moda ahora, ¿eh? Sí, Un saludo sí, bueno, pero así, yo hago un saludo peronista, hago un saludo alfonsinista, hago todos radical. los saludos que quieran. Veo que por ahí las críticas que nos dicen que somos uno de los pocos medios que conservan la imparcialidad política y eso es importante, ¿no? Y yo lo voy a definir con una frase que me la voy a hacer en una remera. Ser conservador hoy es ser revolucionario. Pensalo, no sé, pensalo. Ser Sí. conservador es ser revolucionario. Porque la verdad que si ser imparcial es una crítica, loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo no se puede ser imparcial? O lo más subjetivo posible. O objetivo posible. Uf, Bueno, qué bueno, furcio es. eso habla bien del periodismo que hacemos acá, porque en teoría eso es el periodismo, conservar la imparcialidad. Sí, Pero, así es. bueno, Gabriel, ¿cómo estás viendo la Argentina en esta pandemia, esta obsesión? ¿Cómo lo estás viendo? Estoy viendo a Argentina, la estoy viendo entre paredes, ¿no? Porque estamos todos encerrados. No quiero decir confinados, porque confinados suena a que uno lo mandaron a Siberia o a Guantánamo o a uno de esos lugares encerrados, y la verdad que es una situación claramente atípica y que no es común, digamos, en los 200 años de historia de nuestro país. Es la primera vez que vivimos algo así, y el mundo también, ¿no? Y un mundo globalizado, que no es poco, es especial eso, porque uno puede asociarlo con crisis, guerras que han pasado, guerras mundiales y demás, pero esto que afecta a todos por igual, y no hay países enfrentados, y el combate es contra el mismo enemigo, que es un enemigo invisible, como dijo Alberto, me parece una definición bastante criolla y bastante clara. Y que marca también contra qué se está luchando, peleando, porque uno, la verdad que dice luchar, pelear, como si fuera una guerra, y la verdad que es una pelea, sí. Y acá se respeta bastante, te puedo decir, la cuarentena social, esta reclusión, aislamiento social, como se le llame. Igualmente hay movimiento, ¿no? Al mediodía, más que nada, o a la mañana, uno ve hago una escapada, así como día por medio, para comprar provisiones, digo bien, de comida. Y hay bastante movimiento porque la gente sigue yendo a la panadería o a la verdulería, digamos, pero así, contadito, van al comercio y vuelven, y no mucho más movimiento. De noche, esto parece como una ciudad casi en estado de sitio, casi con toque de queda, te digo, porque hay muy poco movimiento, muy poco movimiento. Sí, bueno, todos hemos tomado el paseo para ir al supermercado, ¿no? El paseo para salir del encierro, de esta prisión preventiva que nos... Y uno también necesita comprar cosas, esa es la Sí, realidad, no es que uno me gusta salir a la calle para desafiar al Estado o desafiar al gobierno, entiendo la gravedad de la situación, y bueno, pero uno también tiene que comprar comida, es así, ¿no? sí, bueno, a mí sí me gusta desafiarlo al Estado, a mí sí me puede Sí, decir, no, eso sí, pues si sí, le pero hago acá, juicio. viste, no sabes, y yo no creo que me lo vaya, vamos a decirlo, uno no cree que no se lo puede agarrar si sale hasta la esquina, pero esto no se sabe qué tipo de gravedad tiene, cómo es el virus, que esas cosas. Yo no, digo, no estoy viviendo con temor, pero igualmente estoy cubierto, tengo unos papeles especiales por ser periodista, tengo el carnet que me avala para justificar que estoy en la calle, pero Pero la realidad es que hay que respetarlo lo más que se pueda. Digo. ¿Estás yendo a la radio, Gabriel, allá en Capital o no? ¿Estás con la de Sí, onda? sí, estoy yendo a la radio. Esta semana fui 2 veces nada más, en un periodo de 3 horas cada día, Ujú. porque están extremando al máximo la cantidad de personas que van a las dependencias públicas, en especial las que fueron declaradas por decreto nacional y de la ciudad, porque después el decreto de nación se bajó a ciudad, digamos, con casi el mismo articulado. Y obviamente los medios de radiodifusión y diarios, radios, canales de televisión y empresas de telecomunicaciones fueron declaradas como servicios esenciales, como la salud.
Sí, con esto del entretenimiento y demás, ¿viste? ¿Sabe lo que me ha costado a mí? Porque ese es un fenómeno, ¿no? Y nosotros los dueños no tenemos recibo de sueldo, digamos. Entonces, y lo complicado, digamos, y lo ridículo es hacerte la autorización hacia vos mismo, digamos, ¿me entendés? Yo autorizo a que yo, Sergio Aguilera, trabaje y vaya a comprar radio. Y firma... ¿Y cómo hiciste? Y bueno, tuve que buscar las declaraciones juradas que uno hace a la AFIP de qué actividad se dedica. Y bueno, ahí aparecen medios y radio y agencia de noticias. Entonces, bueno, con eso he logrado esta semana llegar hasta el estudio de radio que no queda en mi domicilio particular. Pero bueno, veremos cómo avanza esto. No vaya a ser que la semana que viene nos sorprenda con el estado de sitio el amigo Alberto. No creo, no sé, sí que se va a extender, ¿eh? Eso ya está casi confirmado. Y vos fíjate que a poco lo están soltando, hay como un manejo bastante, entre comillas, prolijo. No quiero como para que todo lo que hace Alberto está bien, pero pensando que es Argentina y pensando en la situación atípica, vos fíjate que de a poco, cuando se está por tomar una medida, lo lanzan en otros medios para después oficialmente confirmarlo. Cuando fue que implementaron esta cuarentena, Alberto salió en Mitre diciendo que él pensaba poner 10 días de cuarentena y a los 3-4 días, ¡pum!, la declaró. Y ahora están diciendo que esto se extendería hasta el 13 de abril. Yo creo que ahí también hay un error hay parece muchos buchones en el gobierno de Alberto, porque al final de cuentas vos ves un poco TN América, entonces ya te han dicho todo lo que va a decir Alberto en la cadena nacional y vos ya no tiene efecto de sorpresa de nada, digamos. La verdad que eso yo considero que en nivel de comunicación hay que cuidarlo un poquito más, porque si no ya entramos que no tiene sentido las cadenas que hace Alberto, porque ya está todo dicho, digamos. Que no son cadenas, porque si vos te fijás, todo lo que él anunció y confirmó, o anunció obviamente, de esto de la pandemia, nunca lo hizo por cadena nacional, siempre fue en conferencias que transmitieron todos los canales o todas las radios. Eso me parece un error, porque digamos, esto reviste una gravedad y una importancia, una trascendencia nacional de Ushuaia a La Quiaca, literalmente, porque la emergencia sanitaria rige de punta a punta en el país, y no puede ser que no salga en cadena nacional Alberto diciendo, bueno, vamos a estar 10 días guardados con este procedimiento, este protocolo. A mí no me gustó eso. Bueno, no, por eso personalmente hay es una opinión. Hay que ver eso. Yo creo que son cuestiones ya muy finas, si es cadena o no, o es difusión, ya entra en algo muy fino que a la gente no le interesa, no le influye, pero lo importante es que algún efecto sorpresa tiene que tener lo que diga el presidente, porque si no, vuelvo a decir, si ya está todo dicho antes que hable, no tiene sentido que salga a hablar, digamos. No, claro. Pero bueno, no sé, yo la verdad que he sido muy crítico en las medidas tomadas de Alberto. He sido muy afín a las medidas tomadas por el presidente de El Salvador. ¿Lo viste? A las medidas tomadas por el presidente de El Salvador, del país Salvador. Sí, ese video del este hombre que está ahí sentado con su gabinete o con unas personas y como en una sala de una casa de gobierno, y que él dice que le va a quitar o que le va a restringir. En un punto no me parece mal, siempre y cuando se le saque a los que más tienen, o a los empresarios, digamos, que son personas que especulan. Bueno, pero ahí yo creo que estás hablando, parece que, no sé si lo han cambiado a Gabriel Matera esta semana, lo tengo del otro lado, parece que lo tengo a Pino Solana del otro lado. No, tanto no. A la, ¿cómo se llama? La otra militante de la izquierda. A ver, yo creo que esta estigmatización de que todos los empresarios son millonarios, que todos los empresarios son grandes empresarios, grandes corporaciones, yo creo que es algo un poco fantasioso que siempre los gobiernos de izquierda tienen en mente. No todos los empresarios, porque vuelvo a decir, el dueño de un kiosco, el dueño de un dragstore, el dueño de 2 dragstore, el dueño es un empresario. El dueño de un estudio jurídico privado que no depende del Estado también es un empresario, porque trata de sobrevivir de manera privada. Entonces, todo este país, no todos son telecom, no todos son corporaciones, como le gusta decir a la gente del
absurdo de este país. Pero por eso también decía yo en las redes sociales que toda esta medida de restricción, de condenarlo a todos los activos de la sociedad a pasar en un efecto de pasividad, como si fueran jubilados, está eternamente encerrado en su casa, tiene un límite de paciencia. ¿Cuál es el límite de paciencia? En la medida que la actividad privada o los empleados de la actividad privada, porque vuelvo a decir, también me encantó lo que hizo López Obrador, por ejemplo, en México. Es un tipo socialista, un presidente socialista, terminó admitiendo que el obrero, el albañil, el plomero, el vendedor ambulante, toda esta gente humilde que tiene la Argentina vive de la actividad privada, vive de poder salir a la calle a trabajar. Y no está esperando, o no todos tienen la posibilidad de esperar un subsidio o un sueldo del Estado todos los meses, a fin de mes o a principio de mes. Entonces yo considero que eso es lo que no ha tenido en cuenta Alberto y ha salido con medidas de precaución para evitar la difusión, con el error, que también lo decía yo en mis redes sociales, de permitir lo que nacionalistamente suena hermoso, como es la repatriación de todos los extranjeros. Suena hermoso, en parte me parece una linda política de Estado, pero esa linda política de Estado era la importación de manera masiva de todos aquellos que posiblemente estaban trayendo el virus, tanto de España como de Italia como de Estados Unidos. Países que en su gran mayoría estaban como siendo como foco, y también los que venían de Asia, por supuesto, como foco de esta pandemia. Por lo tanto, ya lo decía yo y lo hemos dicho en el último programa que hemos hecho, hacía falta cerrar la frontera terrestre y aérea. Fíjate qué hizo el presidente de El Salvador, este joven que la verdad que viene dando que hablar, porque un país, El Salvador, es un país que inhóspito, chico, chiquito, no tiene mucha injerencia en la política, en la economía del continente, nada, ni regional. Pero viene tomando medidas muy polémicas este presidente, y que guarda, no sé, creo que tiene 45 años y ya llegó a presidente y viene dando que hablar. Y vuelvo a decirlo, el tipo que hizo, prohibió inmediatamente cuando empezó el tema de que esta epidemia en China no se podía controlar y ya se había difundido a Italia, inmediatamente clausuró los aeropuertos, inmediatamente clausuró también la frontera terrestre, y también inmediatamente ordenó que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a controlar en cuanto a medida de seguridad a El Salvador. ¿Qué se hizo también en este país? Dentro de la poca gente que había logrado ingresar del extranjero, se identificó solamente a 8 personas que portaban el virus del coronavirus. Inmediatamente dio la orden de que estos 8 personas sean aisladas. Y al día de hoy, casi un mes y medio, 2 meses que se lleva de toda esta historia, no tienen ni un contagiado local. Lo único que hay son esos 8 que están aislados. Al día de hoy, el país sigue en funcionamiento solamente internamente, en producción interna, sin permitir el ingreso ni el egreso de nadie. Lo cual me parece correcto. Me parece correcto lo que hizo también en cuanto a los alquileres. ¿Qué hizo el presidente de El Salvador? Dijo, los alquileres, los impuestos, la luz, el gas, el agua y internet no se van a pagar por 3 meses. Y el saldo adeudado se va a reprogramar para ser incluido en la deuda de los meses siguientes. Los créditos también dijo lo mismo. De aquellos que hayan comprado un heladero, un televisor, también se va a prorratear para las cuotas siguientes. Se va a trasladar. Me pareció lo más correcto, porque si él también prohibió que se trabaje, en parte de sus medidas también lo hizo un par de semanas, con una especie de toque queda, y si podía, posiblemente se iba a prorrogar algún tipo de
posibilidad de trabajo, eso significaba que la gente no iba a tener para pagar estas alquileres, lugas, impuestos. Entonces, directamente no lo van a pagar y lo van a pagar subdividido en los meses siguientes después de estos 3 meses que no van a pagar. No significa que no lo iban a pagar nunca, sino que lo trasladaban. La verdad que me parece extraordinario, porque la medida que tomó Alberto ayer, vuelvo a decir, que te congelen los intereses del alquiler, no sé a vos, pero no te suben los alquileres todos los meses en el contrato tuyo de alquiler, te lo suben cada 6 meses o cada 12 meses, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, sí, a mí, por ejemplo, cada 6 meses. Se estila por la nueva ley de alquileres que sea cada 6 meses. En realidad, sí, lo que se pretende es que no sea así, que digamos que sea el mismo precio, pero es cada 6 meses por lo general. Sí, por eso no todo el mundo le sube el alquiler todos los meses, o sea, capaz que justo casualmente se te vencía el aumento ahora en estos 3 meses que sacó decreto Alberto. Pero el hecho que yo voy es que si vos, empleado de la actividad privada, no empleado del Estado, no pudiste salir a trabajar, ejemplo concreto, te tocaba vos tenías un negocio de ropa en el microcentro salteño, negocio de ropa chiquito, un alquiler de 30.000 pesos, tenía un solo empleado, tenía una carga laboral de un sueldo de 25.000 pesos, porque eso es más o menos lo que dice el convenio colectivo del comercio, trabajando 8 horas, ¿no? Estamos hablando, de lunes a viernes. Entonces tenía un costo de operatividad comercial de 30 más 25, ¿cuántos son? 55.000 pesos, más o menos así. Así es. Entonces, ahora, si viene el presidente y te dice no podés trabajar durante 2 semanas, y ahora te dice no vas a poder trabajar durante 2 semanas más, ¿cómo hace el empresario, pyme, chico, para pagar 50.000 pesos por 2, porque son 2 meses que no pudo trabajar, y también sumado, bueno, a los impuestos que tiene que pagar? Claro, porque no va a venir, no crean que el dueño del alquiler comercial va a ser el héroe nacional y popular y le va a decir no me pagué. No cree. Claro. Eso es difícil, por lo menos en la Argentina, que pase. Así tampoco el empleado creo que le diga no me pagué porque no fui a trabajar. No creo, porque necesita también pagar sus propias cosas. La empleada doméstica necesita ir a trabajar para decirle al jefe, che, pagame, porque el jefe que la va a aguantar 15 días, un mes sin que vaya a trabajar, pero no significa que la va a aguantar 3 meses como quiere Alberto y pagándole el sueldo. Yo creo que el problema de los kirchneristas, sobre todo, es que son patriotas con el bolsillo ajeno. Y son patriotas con subsidios. Le encanta inventar subsidios para todo. Subsidios para esto, subsidios para el otro, subsidios para el otro. Pero ¿sabéis cuál es la esencia de esta gente? Vuelvo a decirlo. Que muchos de los que militan en esos movimientos sociales no han tenido ni un kiosco. Yo dudo que Alberto Fernández haya, por las declaraciones que ha hecho, en diferentes declaraciones en cuanto al punto de vista también del derecho, haya ejercido liberalmente la profesión mucho tiempo. La verdad es que no sé el currículum, pero que lo dudo. Dicen que es profesor de Derecho Penal en la UBA. Sí, capaz que de teoría del derecho penal sabe mucho. Del ejercicio del derecho penal, capaz que lo veo que sabe poco. De derecho constitucional también lo veo que sabe poco. De reglas del mercado también lo veo que sabe poco. Que sería también un poco de la rama civil y comercial. Lo veo que sabe poco, lo veo tibio. Lo vi en declaración también a Sergio Massa. Declaraciones de un abogado ignorante, así tengo que decirlo, a Sergio Massa. Un absoluto ignorante del derecho, desinformando, mintiéndole a la sociedad argentina. Un diputado nacional con título de abogado, mintiéndole burdamente cuestiones básicas del derecho civil y comercial contractual, materia de seguro, materia de todo. Entonces, si queremos construir un país en serio, tenemos que
informar correctamente a la sociedad de que existe un riesgo de ser contagiado de una enfermedad y que estamos trabajando con todos los sectores médicos y científicos para encontrar una solución. Pero no podemos salir a generar un temor, una obsesión junto con los medios, América, TN, lo digo con nombre y apellido porque estoy cansado de ver. No, sí, sí, esos se han convertido en una cadena permanente. Ahí creo que cuando Alberto habla, más allá del tema que trate, cuando habla específicamente esto de la pandemia, creo que en general, y acá coinciden hasta opositores, o gente que no es del peronismo, o que es de la oposición, que transmite cierta tranquilidad, que tiene un tono, digamos, que no es que le baja el precio ni echa de menos o dice o habla en un sentido de no, esto no es así, o como que el problema del coronavirus es solo una gripecita. No, lo trata con seriedad y dice cosas que para un político son bastante, digamos, se anima a decir cosas que yo no sé si otro las diría, en especial cuando habla de las muertes y los contagios, hace como una especie de sincericidio. Pero haciendo un recuento de lo que vos venías hablando de la economía, creo yo, por lo que sé y uno también especula, que el equipo de él de económicos, porque Alberto no entiende mucho de economía, sí, él habla de una economía, una perspectiva del dogma peronista, pero no es un técnico de la economía, estará viendo qué tipo de medidas tomar para ese grupo de trabajadores autónomos, monotributistas, cuentapropistas y demás, al que vos haces referencia, porque obviamente las medidas que tomó es para como la base de la pirámide, los monotributistas A y B, la gente que está en negro, o sea, digamos, el tipo que labura, no sé, cocinando tortillas en una parrilla en una estación de tren, o vende turrones y pañuelitos o caramelos en el tren, o monotributista A factura anualmente, creo que no más de 200.000 pesos, 280.000 pesos es el límite, o sea, es un tipo que gana 28.000 pesos por mes, más o menos, si uno lo prorratea por mes, tiene un ingreso así. Entonces ahí se entiende que uno, tome la medida más urgente para el grupo más vulnerable, pero también hay un grupo muy vulnerable, que es el que vos marcas, que son los empresarios pymes, que le dan laburo a esos tipos, que Alberto les está dando un beneficio. Mira, los kiosqueros, por ejemplo, vos citabas el ejemplo de un kiosquero que puede tener uno o dos, o una farmacia que es un negocio familiar, o una fábrica de pastas, no sé, ese tipo de locales que le da laburo a 3 o 4 personas y se ven muy, muy dañados con esta situación. En especial el rubro alimenticio, si vos allá lo debes ver, el rubro gastronómico, los restaurantes, bares, es el más perjudicado con todo esto. Sí, el rubro gastronómico, como te digo, comercio de ramas que no exceptuada, qué sé yo, vuelvo a decir, un negocio de ropa, un negocio de, no sé, de diferentes otras ramas que vendan muebles, no sé, tiene que abrir la puerta y poder vender. Para poder pagar el alquiler, poder pagar los sueldos, pues poder pagar. Entonces no van a ir a tramitar el subsidio de 10.000 pesos. Con 10.000 pesos no pagan, ¿sabe qué? Ni media boleta de luz. Eso no. Suponiendo que vos sos un monotributista, ¿no? Y cobras el subsidio de 10.000 pesos. Y tu pareja, que también es monotributista A o B por su trabajo, cobra otros 10.000. Y suponiendo que no tienen hijos y viven los dos solos, 20.000 pesos es poco, aunque la ayuda después venga con el aplazo por 180 días del pago de la boleta de luz, de gas, del cable, de internet, del agua, del impuesto municipal. 20.000 pesos igualmente no alcanzan. Y esto lo llevo a lo que decía al principio, cuando te hablaba de hay que sacarle a los que más tienen, y esto trasciende la ideología de derecho e de izquierda, porque hay empresarios, y Alberto sabe quiénes son, y el gobierno sabe quiénes son, que son los empresarios con mayúsculas, o sea, los tipos pesados, los que concentran el 5, el 10% de la economía, del ingreso de la economía nacional. Estoy hablando de los supermercadistas, vamos a decir la marca, Coto, Carrefour y demás.
las empresas automotrices, corporaciones internacionales, a esos tipos sí vos les tenés que decir, porque ellos están presionando y ahora uno no se da cuenta o no, eso no se habla, pero hay que recalcarlo permanentemente que hubo un aumento en los supermercados, en la góndola de la comida, ¿eh? Estoy hablando de un aumento de la comida, que es lo esencial para todos nosotros. A esos tipos vos le tenés que decir, quiero cerrar con esto, che, mirá que esta situación es muy jodida, en vez de ganar 100, vas a tener que ganar 30. Es sencillo, digamos, y eso el Estado le tiene que poner como un freno, decir, mirá, vas a poder seguir generando ganancias, sí, pero tu rentabilidad no va a ser 100, va a ser 30, 25. Digo, no te fue mal en estos años, Coto, no te fue mal, pero vas a tener que ganar menos, porque la gente tiene menos guita y yo, Estado, no tengo tanta guita porque tengo que pagar la deuda, me tengo que curar a la gente y etcétera, esas cosas. Sí, ahí de controlar los aumentos de medidos sin justificación estamos de acuerdo. Eso no lo voy a discutir, digamos. Lo que yo planteo es que la solución no está en crear más subsidios. Los 10.000 pesos, por más que ponga que los dos cobran 10.000 pesos el matrimonio, Sí. pagando un pequeño alquiler de monoambiente, ya se No le licúa alcanza. con impuestos y la despensa y todo, no sé, te quedan 5.000 pesos para comer, tener un hijo, medio hijo, pagarle el jardín, no, te digo, la solución no está por ahí, la solución para mí en este país no está en los subsidios, vuelvo a decirlo. Algún día tenemos que entender que la solución de este país no está en los subsidios, sino dejar que la gente salga a trabajar, salga a producir y no la molestemos a la empresa con una batería de impuestos, con una batería de autorizaciones, con una batería de autorización municipal, provincial, regional, de traspaso de mercadería. Vuelvo a decirlo, algo básico, deja que trabajen. Ahora, existe una cosa que se llama el riesgo empresario. Estamos en un momento donde el riesgo empresario va a aumentar porque existe la posibilidad de que tu empleado contraiga el virus que se llama coronavirus. Bueno, para esos virus existen la famosa ART. La ART, que ya algunos empresarios ya la pagaban, porque hay una ley que la exige, bueno, tendrían que hacerse cargo si el empleado contrae con la medicación y no se puede salvar. No sé, para eso existe la ART, pero tiene que seguir con las medidas de seguridad necesarias. Yo no voy a negar que hay que usar barbijo, que hay que usar guantes, que hay que usar alcohol en gel, que hay que usar alcohol, que hay que lavarse las manos. Todo eso me parece perfecto. Pero este país tiene que funcionar algún día sin esperar que todo el mundo sea empleado de la administración pública. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Por qué a gente como Alberto, como a Sergio Massa o como a Cristina Kirchner no entienden el sector privado en este país? Es porque ellos nunca fueron sector privado. Siempre trabajaron en la Intendencia de Santa Cruz. Luego pasaron a ser diputada nacional. Alberto, funcionario de Néstor Kirchner, luego funcionario a nivel nacional, luego profesor de la UBA, luego, ahora, no sé, presidente. Todo es la historia de un empleado de la administración pública. Cristina Kirchner, la historia de una empleada de la administración pública, sea diputada, senadora, igual es empleado de la administración pública. Todos los meses tenía el sueldito asegurado en el cajero automático o en el banco. Bueno, en este país hay empresarios de verdad. Y en este país, Macri no era un empresario de verdad. Era un inepto dicho por su propio padre, que no hizo ninguna empresa. Eso es la verdad. Por eso nunca entendió. No, porque los Macri hicieron muchos negocios con el Estado y como otros tantos empresarios, y esto no es por denigrar a todo, ahí no hay que no los meto todo en la bolsa, pero esos empresarios grandes que yo te decía, muchos hacen negocios con el Estado y la verdad que son medio turbios también. Bueno, eso tendrán que hacerse cargo de rendir cuenta, sí, no sé. Bueno, Franco es Márquez interesante que con esto de la pandemia todas estas cosas salen a la luz en el debate, digamos, para que
la ciudadanía tome conciencia en general, digo, de lo que es la clase media, de lo que es el valor del trabajo, de lo que es el valor del salario, de lo que uno genera laburando. Insisto, esto atraviesa todo el campo ideológico, derecha e izquierda, digamos. Acá estamos hablando del valor del trabajo de cada uno. Vos como abogado, yo como periodista, aquel como barrendero, el otro como almacenero, o sea, eso va a ser como un tamizado después de que pase esto, que curemos a la gente, que es la urgencia. Pero es el debate, lo que vos estás marcando es totalmente cierto y va en ese sentido. Una vez que pase todo esto, se va a tener que debatir y poner un ordenamiento de ese tipo, porque uno quiere que en Argentina tiene que pasar alguna vez. Bueno, alguna vez, vuelvo a decirlo, y lo decía también, lo decía por un escrito, porque un amigo peronista viejo me mandaba todo lo que yo estaba diciendo, parecía un Bolsonaro en redes sociales. Le digo, mira, tienen que entender los viejos del peronismo, y entre esos viejos del peronismo está Cristina, está Alberto y todos aquellos históricos del peronismo, Duhalde y todos, que algún día este país, sea de la vereda ideológica que sea, tiene que pensar que la solución de los problemas de este país no está en crear más subsidios y que todos sean empleados de la administración pública, porque la administración pública no puede seguir sosteniendo una batería de empleados públicos por toda la rama y en todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, algún día hay que entender que tenemos que fomentar la creación de más empresas, de que el sector privado crezca para no generar mayor dependencia del Estado. Y estoy hablando también de un Estado presente, porque un Estado presente no es que todo lo haga el Estado, que todos vivan del Estado, como es Venezuela, como es Cuba, todos viven del Estado, no hay empresa, no hay sector privado, lo destruyeron en Venezuela y en Cuba. Bueno, yo creo que eso es un debate a futuro. Estamos en el 2020, decía yo, y no es lo mismo la sociedad de Perón que la sociedad de ahora. Y bueno, y si no se entiende, la verdad que tendremos que seguir fracasando, como también lo dice Esper, como también lo dice Milei. Bueno, el otro día Esper dijo algo que no parece, no, si uno piensa que o sea, digamos, si no lo asocia con Esper, que él en un momento de la entrevista que le hicimos la semana, dijo es un momento de medidas excepcionales porque es un momento excepcional. Uno entiende desde su visión liberal, la que sea, desde su ideología, que está, entre comillas, avalando o dando el visto bueno, diciendo, bueno, Alberto o el Estado da subsidios porque no le queda otra. De hecho, Esper dijo algunas cosas que al otro día sucedieron, ¿no? Es como que cuando publicamos la nota, justo el mismo día, Alberto anunció esta batería de anuncios por el tema de suspensión de los alquileres, ya se había anunciado este subsidio familiar de 10.000 pesos de emergencia, después se anunció la suspensión del pago de servicios por 180 días, digo, son cosas excepcionales, obviamente esto se corta en 6 meses, y el subsidio, que vos lo estás marcando muy bien, es uno de los ejes de hoy, de la charla. El subsidio, por definición, es una contraprestación. O sea, yo soy el Estado, pongo un subsidio para X industria, puede ser la del metal. Bueno, pero vos me vas a producir metal para que yo haga rieles para los trenes, que son míos, del Estado. Vas a producir barcos, chapas para los barcos, no sé, infinidad de cosas. Es una contraprestación. Lo que pasa en Argentina es que el subsidio siempre va y vuelve en muy pocas ocasiones en cosas, en el servicio, en la contraprestación, digamos. Bueno, ahí es donde se pierde la guita. Ahí hagamos una pausa. Una cosa es el pensamiento libertario, como le llama Milei. Sí, ¿qué opina? Libremos absoluto, la falta de intervención del Estado en todo. Y después están los neoliberales que son los que dicen que el Estado interviene cuando la economía está estancada o cuando existen elementos como este que hacen la necesidad de una fuerte presencia del Estado. Sí, comparto que en momentos como este hace falta una fuerza presencia del Estado. Comparto que tampoco un Estado es el que había hecho Macri
sacar el Ministerio de Salud Pública y dejarlo en Secretaría, que solamente se salven aquellos que tengan prepaga. Era la idea de Macri. Bueno, eso tampoco es bueno. Yo lo he criticado mucho durante el gobierno de ellos. Tampoco es un Estado que lo único que sabe hacer es cobrar impuestos y no paga nada. Entonces, tampoco es eso lo ideal. Pero siempre digo que es importante, como creo que también lo habíamos hablado en el último programa, generar un nuevo camino de un modelo de Estado que se llama técnicamente teoría del Estado, que genere una combinación entre las ideologías socialistas, teorías liberales, y a su vez construir un tipo de Estado donde todos tengamos la posibilidad de crecer, y que donde la lógica no sea, o el sueño de los jóvenes, lo decía en un artículo que salió en mis redes sociales, no sea salir de la universidad para ser empleado público de la justicia en el caso de los abogados o del ejecutivo. Ese es un problema, yo creo, de las propias, de la educación. Tengo que decirlo que es un problema de la educación de este país, universidades, todo, que parece que lamentablemente los jóvenes salen de las universidades de este país creyendo que la solución a su vida, por lo menos en el derecho, es ser secretaria de algún juzgado, sueñan con ser juez para salvarse la vida y cobrar un sueldo lindo, sueñan con ello. Lamentablemente es la mayoría. Esta semana hablaba también en Nueva Salta un colega de Salta y contaba la realidad del ejercicio de la profesión de los abogados liberales, que no dependen del Estado, que no trabajan para el Estado. No pueden trabajar en la cuarentena. No pueden salir a trabajar, y para que el abogado de verdad gane plata tiene que salir a poder llevar los escrititos a tribunales, tiene que poder hacer los escrititos para apelar, tiene que llevar la medida cautelar que le ha pedido el juez de garantía o pedir la liberación del detenido, tiene que poder salir a trabajar, y si no lo dejan salir a trabajar, el abogado de verdad, el independiente, el liberal, no puede cobrar, no puede pagar los impuestos, no puede pagar la luz y mucho menos sostener una familia. Entonces, esa es la verdad. Y ese mismo problema también lo tienen los médicos que no trabajan en la administración pública. Y ese mismo problema lo tienen los contadores que no trabajan en la administración pública, y arquitectos y todas las ramas de las profesiones liberales que hay, porque ese es el país que aún todavía los argentinos no entendemos, que pasamos del liberalismo absoluto, del sálvese quien puede, al país nacional y popular comunista, que creyendo que todo el mundo vive del sueldo del Estado. Lamentablemente cuesta hacerlo entender. Cuesta, y es, no sé, lo decía no ahora, hace más de 11 años, se lo dije a un amigo en la Universidad Nacional de Tucumán. Hace 11 años se lo dije, y ese hace 11 años me dijo un amigo, ese país que vos hablás no existe. Y le dije, ese país hay que crearlo, le dije. Tenemos que crear un medio para luego crear y fomentar y hacer soñar ese país a través de la educación. Bueno, 11 años llevo hablando de ese país que todavía ningún politiquero berreta de este país lo logra delinear. Bueno, Gabriel, vamos cerrando el año, No, ojalá, pará, sí, porque si seguimos así, ¿sabes qué, no? Si la pandemia sigue así, el año se termina, viene el apocalipsis, termina el mundo en 10 días. Me mató el subconsciente, me tengo que dedicar a otra cosa, ¿me entendés? No, sí, yo creo que el subconsciente ahí dijo, yo no quiero más nada, basta, que se termine todo ahora, que venga el coronavirus de un meteorito del espacio y no lleve puesto, o algo así. Le decía como gracioso, pero en verdad le decía a mi señora, mirá, esto de la pandemia del virus, que gracias a Dios no se transmite por el aire, por lo menos ahora, he visto varias películas. No sé si tuviste la oportunidad de ver películas en Netflix, en diferentes redes sociales, o que hay dando vueltas varias que hablan de pandemias, historias así, ¿no? Como esto que nos toca vivir ahora. Y una de esas,
creo que se llama Pandemia o algo así, o Virus. Sí, es de Netflix, es una serie, Pandemia, una Pero miniserie. hay una no sé película también, o Epidemia, creo que se llama la película, y hay otra también, una serie que se llama Virus, también una película, que es china, la de Virus, muy igual también, y también de Epidemia, también una película que es norteamericana, también muy similar a lo que nos toca vivir. Y bueno, gracias a Dios por ahora nos mandaron una epidemia que no se transmite por el aire, pero por lo tanto tenemos la posibilidad de sobrevivir y sin tocarnos no contagiarnos. Pero lo que yo doy como ejemplo es que es una prueba que está teniendo la humanidad y hablan de un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial vendrá también en la medida, como vos lo decías, caiga un meteorito, en la medida que no venga el día de mañana una fuerza militar externa a la humanidad a desafiarnos militarmente. Y la verdad es que eso también es lo que tenemos que discutir en este nuevo orden mundial, ¿no? Hoy nos atacó un virus posiblemente creado por nosotros mismos. Todavía está para averiguarse si esto ha sido un ataque a China tratando de desequilibrar su economía. Pero el día de mañana puede ser otro fenómeno. Hace muy pocos, solamente en las películas se veían cosas como esta. Bueno, solamente por ahora en las películas se ven invasiones de fuerzas externas al mundo armamentísticamente. No vaya a ser que en 10 años, en 20 o en 30 o 50 venga una civilización externa a desafiarnos por la propiedad de esto que le llamamos mundo. ¿Y ahí qué pasaría? Puede ser. ¿Qué pasaría? Yo lo pongo como una hipótesis, si querés, ¿no? Como una hipótesis de laboratorio. ¿Qué pasaría? ¿Vendría Estados Unidos, como se ve en las películas, a ser el salvador del mundo? Y yo tengo la... Y eso va a depender de quién gobierne Argentina. Argentina tiene muchas chances de sobrevivir. Siempre me río y ironizo. Creo que vos lo entendés así también en un punto. Creo que Argentina sobreviviría porque estamos acostumbrados a tantos vaivenes, qué devaluación, qué corralito, qué hiperinflación, qué dictadura. Y nada, capaz que en una de esas viene, no sé, marcianos por ponerle un nombre. Y capaz que se hacen peronistas o si gobierna Cambiemos los privatizan, no se sabe qué puede pasar, pero probablemente se acoplen a nosotros Bueno, y no mirá, nosotros a ellos. Hay una teoría ¿O no? de estas teorías fantásticas que dice que el único que tiene la capacidad porque tiene todo como continente es Latinoamérica, digamos, ¿no? Tiene comida, tiene Agua, todos los agua recursos dulce, naturales, petróleo, tiene todos los minerales, todo en Latinoamérica, y puede generar la autodependencia de sí mismo, digamos, que no lo tienen otros continentes del mundo. Y bueno, existen esas teorías, pero lo que yo doy como ejemplo, algunos vos decís marciano, extraterrestre, suena gracioso, pero ahora que se debate el nuevo orden mundial, tendremos que ver qué pasaría en la hipótesis. ¿Quién va a salir a proteger el mundo? ¿Estados Unidos? ¿Rusia? ¿China? Y el siglo XXI lo que está marcando, y esto ya es tema de debate para otro programa, ¿no? Pero a modo de así como sintetizado, el siglo XXI está marcando claramente que Estados Unidos está dejando de ser potencia política o la potencia que solía ser desde lo económico, lo militar. Solamente le queda algunos controles militares nomás, y que China y el bloque de Eurasia, digamos de parte de Europa, con Rusia en especial y China, son los que se están poniendo al frente como potencia. Vos fíjate que toda esta crisis, si bien a China le afectó mucho, bajaron las acciones, bajaron el nivel del precio del petróleo, y los chinos empezaron a comprar empresas, hicieron un negocio y los yanquis se quieren matar. Porque los estadounidenses perdieron un montón de terreno en cuestión bursátil financiero, que era el fuerte de ellos, es el fuerte de ellos. Sí, sí. Bueno, porque lo crearon claramente esto también va a dejar un nuevo tablero internacional, que es lo que ya viene marcando el inicio del siglo, que ya Estados Unidos de a poco deja de ser esa potencia que fue después de la Segunda Guerra Mundial total, Sí.
Y ahora es otra cosa. No sé si se va a instaurar nuevamente un bloque comunismo-capitalismo, pero uno se da cuenta que Rusia y China tienen otra determinación que hace 10 años no tenían. Bueno, ahí yo creo que le está dando. Yo creo Pero que es para en otro el programa, eje. esto es muy Déjame largo, si ¿no? está dando en el eje. Los gobiernos que ha hecho Vladimir Putin en Rusia han sido tan prolijos y tan a largo plazo Claro, que claro. han reordenado económicamente, en educación, en estrategia, en industria y todo, a lo que había dejado fundido la ex Unión Soviética. Ujú. Y sin hacerlos creer que el camino era reentablar el sistema comunista, con un capitalismo moderado, centrado, silencioso, ha construido de nuevo Rusia una gran potencia, sumado a sus vecinos que son estos los chinos, Sí, los chinos, básicamente los los chinos. los Los chinos, chinos son, aparte de los japoneses como potencia industrial, digamos, los chinos uno lo tenía como, sí, es el lugar donde se produce, la mano de obra es barata, pero ya China no es solamente mano de obra barata donde se compran productos baratos que se importan. Hoy las dos empresas más importantes de celulares, Huawei y ahora una Xiaomi, sí. son de China. Y el debate, esto lo habrás leído, es lo crucial. China tiene el sistema de 5G, que es la red que le sigue a la que usamos nosotros de celular, que es el 4G, que es una red donde todavía los datos van más rápido, donde la frecuencia hace que vaya más rápido con un menor ancho de banda, digamos, hay toda una explicación técnica. Y Estados Unidos no quiere. Esa es la guerra hoy. Vos fíjate lo que es la guerra, ya no es con fusiles, ya no es con, como en el 74, con la guerra por el petróleo, con los países de la OPEP. No, hoy la guerra es claramente tecnológica, pero de escritorio, pero de computadora es la guerra. Sí, 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 sí. Bueno, por manejo sí, de la tecnología del mundo. Bueno, ya ¿sabe qué jugador que nos estamos obligando para cerrar la idea de este nuevo orden mundial? Es las potencias árabes. Sí, claro. Las potencias económicas, vos mencionas el petróleo, por eso me viene a la mente. Y siempre están porque la guita del petróleo la tienen. Otro gigante dormido. Vos fíjate que viene silenciosamente creciendo a paso agigantado, sin hacer mucho ruido, ni político, ni social, ni armamentístico, ni nada. Dubái, Abu Dhabi y toda esa zona, gobernada todavía por sheikh, ¿cómo le llaman? Reyes, bueno, no sé, reyes. Sí, los jeques. Sí. Bueno, esas cosas, guarda, ¿no? Silenciosamente vienen creciendo. Dubái y que esos Emiratos Árabes Unidos hicieron una ciudad como Miami en pleno desierto, en plena península arábiga, que es todo arena y esa tierra como seca y tienen agua recién en los bordes de la península, pero los tipos hicieron una cosa tipo Miami en el medio del desierto. Vos fíjate que hay más allá, uno veía a mí me gusta mucho ver estos videos de documentales de National Geographic, cómo se hicieron todos esos hoteles gigantes, mega construcciones se llama, ¿no? Eso. Sí. Y vos fíjate la cantidad de obras que han hecho, explotando los pocos recursos minerales que tenían. A su vez, Abu Dhabi se concentró también en la explotación del gas extraído de no sé qué, como un sistema del mar ahí de unos y generando la exportación del gas comprimido, digamos, generando riqueza con ese, el gas envasado se llama, ¿viste? La garrafa, que bueno, ellos lo produjeron a gran escala y lo venden al mundo. Bueno, nosotros los argentinos no podemos vender ni una garrafa, ¿no? Bueno, ¿sabés quién es el gran abastecedor, proveedor, mejor dicho, de gas de Europa? ¿Quién? Rusia. Bueno, mira vos, bueno, Rusia, pues te digo, son gigantes. Las mayores empresas, es más, si vos ves una empresa que se llama Gazprom, gas con Z, Gazprom con M, así todo junto, que se ve la publicidad, publicita muy fuerte si ves los partidos de la Champions League, que es la Copa Libertadores de Europa, donde juega Barcelona, Messi, Real Madrid, Cristiano Ronaldo, todos esos, bueno, es uno de los auspiciantes, o sea, vos fíjate que ellos vos hablabas de Rusia, cómo se fue de a poquito y bancándose en un sufrimiento de la gente como ni el que pasó con el comunismo ni tampoco en el que pasó con el capitalismo en Latinoamérica, por ejemplo,
donde no hay algunas restricciones en cuanto a la normativa, pero más por lo cultural o las costumbres de Rusia. Pero no, vos ves que no fue a costa del sufrimiento de la gente lo que hizo Putin o Rusia en estos 20 años paulatinamente, como marcabas bien. Se erigieron como potencia de recursos, y ellos tienen el gas y parte del petróleo, pero más que nada el gas, y tienen una red de gasoductos muy importante, y ellos presionan a los países centrales de Europa con eso, inclusive hasta Alemania. Mira que Alemania es la potencia industrial del mundo, ¿eh? Bueno, Pero otro que nos estábamos olvidando, jugador importante. Bueno, este nuevo partido que se va a jugar a partir de esta pandemia que se termine, no tengo ninguna duda que en menos de un mes, 2 meses, esta historia se termina para todos. Los chinos ya solucionaron su problema y borrón cuenta nueva, ya han empezado a activarse de nuevo económicamente, turísticamente. Bueno, esto va a encontrar una solución al mundo y seguiremos trabajando y seguiremos volviendo con los pies en la tierra, Gabriel, y cerrando la historia a pensar nosotros qué país queremos. Y bueno, es una gran oportunidad esta, sí, es lo único que uno puede decir, hay que aprovecharla, y si no, bueno, habrá que nacionalizarse de ruso o China, no sé, otro país que más o menos empuje un poco más que Argentina. Necesito otro país, decían las redes sociales, y la verdad que sí, ¿no? A veces me cansa, como el otro día vos me decías, ¿por qué suspiras? Y bueno, me cansa ver lo mismo, ver los mismos errores, ver los mismos gobiernos tras gobiernos, pasar de un extremo al otro y repetir la historia argentina continuamente entre los errores de un capitalismo bruto, salvaje, y un nacional y popular comunista bruto que nunca entiende que hay que dejar trabajar a las empresas y dejarlas producir, vender y a su vez seguir creciendo en conjunto. Bueno, Gabriel, nos vemos la semana que viene. Bueno, un gusto estar con vos. Un gusto, Sergio, igualmente, y nos estaremos hablando la semana que viene en esta cuarentena, como ese aislamiento social. Aislamiento social obligatorio con el decreto de cuarentena de dudosa constitucionalidad, violatorio del artículo 14. Hay que obedecer el decreto, hay que seguir al Estado. Sí, Te mando un abrazo, un Sergio. abrazo, Buena semana. Chao, chao. Bueno, amigos, yo me despido. Háganle caso a Alberto, háganle caso a Cristina, y la verdad que, bueno, ojalá algún día haya más empresas de empresarios de verdad y no empresas de testaferros de gobernadores o de politiqueros, y algún día también haya más posibilidad de crecer sin esperar, o más gente que entienda que el camino no es esperar el subsidio del Estado. Seguimos trabajando mientras nos dejen en esto que es más que informarlos, invitarlos a pensar, ¿no? Cada programa, por lo menos para mí, esa es la idea central. Nos vemos la semana que viene. Para mí, como siempre le digo, es un gusto estar con ustedes. Mas não é fim, meu pecado é seu.